El problema del acceso a la vivienda fue el tema principal con el que los portavoces parlamentarios aquí en Navarra abrieron la primera mesa y junta de portavoces del año. Todos los grupos coinciden en que es una cuestión que se necesita trabajo, pero también discrepan en las acciones necesarias. El acceso a una primera vivienda acaparaba el debate político. UPN definía así la situación del mercado. Lo que se está haciendo es poner muchas trabas. Javier Esparza criticaba al Ejecutivo de mantener una actitud de parálisis en esta materia y proponía no pagar el IRPF a los jóvenes menores de 30 años con un salario bruto anual menor a 30.000 euros. Porque es una manera directa de poder ayudarles a que vayan haciendo un colchón y se puedan meter en una vivienda. Los socialistas navarros avalaban el trabajo del Ejecutivo. Muy adelantados a lo que, por ejemplo, propone el Gobierno de España. EH Bildu ponía la mirada en las viviendas vacías. Quienes pongan en manos de Nasubinsa, de la bolsa de Nasubinsa de alquiler, van a tener una reacción fiscal impresionante. Pero Abay y Contigo Surekin se apoyaban en el acuerdo programático. Con máxima prioridad en la rehabilitación y el alquiler social. Precisamente ampliar para poder ampliar el régimen de viviendas públicas. El Partido Popular marcaba distancias con el Gobierno. Con rebaja del impuesto de transmisiones patrimoniales, avales públicos para que puedan acceder a la vivienda. Vox también se pronunciaba. Encontrar un hogar digno sin que te pidan el alma como aval es una misión imposible. Igual te ofrecen una ayuda pública, pero cuidado, porque la burocracia puede ser más larga que la lista de esperas en urgencias. Este 2025 las políticas de vivienda serán un punto de inflexión en un mercado cada vez más tensionado y que ya se ha convertido en una de las principales preocupaciones de la sociedad navarra. Este inicio de curso político no está exento de polémica. UPN presentaba una declaración institucional aquí en la Cámara Foral para denunciar unos supuestos sabotajes a las catas del tren de alta velocidad en el Valle de Aralar. La formación regionalista señala que detrás podrían estar concejales y también vecinos de la zona. El trazado del tren de alta velocidad entre Navarra y la Y vasca sigue en el foco político. UPN presentaba una declaración institucional para condenar los supuestos sabotajes a las catas. Y qué casualidad que en un territorio como la Sacana, donde la izquierda de Berchale tiene un peso político, yo creo que es relevante, pues se producen sabotajes. Es el argumento que utilizaba Javier Esparza en un documento que era respaldado por PP y Vox. Por su parte, PSN y Gero Abay se abstenían. El voto en contra llegaba de la mano de Contigo Surekin y EH Bildu. Se quiere confundir la legítima oposición institucional pacífica y legal de entidades locales con inventadas coacciones a trabajadores. Los grupos que no apoyaron la declaración aseguraban que no consta ninguna denuncia ante la policía que acuse directamente a alguien en concreto, aunque UPN lo ponía en duda. Ellos tienen una historia y una trayectoria, ¿verdad?, en la que nunca han formado parte, del acoso a quienes estaban desarrollando infraestructuras. El punto de la discordia fue cuando se mencionó que se exigiera el cese de estos actos a los partidos políticos a los que pertenecen los concejales implicados, así como a los vecinos y vecinas en caso de que sean afiliados o simpatizantes. Raquel Garballo, parlamentaria de UPN aquí en la Cámara Foral, bienvenida a este sillón. Pues gracias por la invitación y encantada de estar contigo y compartir contigo un rato. Te vemos con la voz tomada, media Navarra está con gripe o con catarro, ¿no? Yo te iba a decir que el 80% de los navarros estamos así y que bueno, se supone que el punto alto se va a alcanzar esta semana, veremos a ver. ¿La política navarra ahora mismo tiene un catarro o tiene una enfermedad crónica? ¿Cómo la ves? Bueno, ya son muchos años de catarro y casi yo podría decir que se ha convertido en algo crónico porque hemos pasado de ocupar los primeros puestos en el podium, a estar en el podium, a pues ocupar los últimos, estar en la cola en muchos indicadores importantes como puede ser la educación, la salud. No hay más que ver las listas de espera o los problemas que hay para acceder a una consulta, a una primera consulta o simplemente para que te cojan el teléfono en el centro de salud y yo vaya por delante que defiendo a los profesionales porque están haciendo un trabajo excepcional. Lo que pasa es que yo creo que las políticas están fallando. Y luego, bueno, pues lo que me toca a mí, que es todo el tema de pobreza y demás, hemos pasado a ser los primeros en la lucha contra la pobreza y el riesgo de exclusión social, a ser los segundos y bajando. Y las desigualdades en Navarra, pues hemos pasado de ser los segundos, ahora mismo en el índice Gini, a los 15º, creo que éramos, o 14º. Quiero decir que la situación pues es bastante peor que lo que... que lo que era en el 2000 o hace 10 años.
cuando dejó el gobierno UPN. Voy a intentar sacarte del argumentario. ¿Qué ambiente se respira ahora mismo aquí en el Parlamento? Bien, un ambiente cordial de trabajo y bueno, yo creo que también venir de Navidad en la que descansamos todos un poco. Yo desde luego para mí el ambiente es muy cordial de trabajo, incluso con algunas personas de amistad. Tú has estado en otras legislaturas aquí en el Parlamento, ¿has notado mucho cambio o diferencia en cuanto al ambiente? Por ejemplo, hace muy poco, hace un año aproximadamente, estuvo la moción de censura de Pamplona. Bueno, pues fue un momento complicado, fue un momento crítico y entonces sí que ahí, pues las relaciones se distanciaron bastante más, pero bueno, en lo que a mí respecta particularmente, creo que las personas estamos por encima de muchas cosas, independientemente de que yo haya cosas que no entienda y que no comprenda y que desde luego no comparta lo que ha hecho el Partido Socialista para nada. Dicho eso, las relaciones personales están por encima de todo y el trabajo es el trabajo. Eres de Cintruénigo, ¿qué relación tienes con los cirboneros? Que hay bastantes aquí, está Javier García del Partido Popular, María Chivite presidenta, consejero Óscar Chivite. Bueno, pues con Javi me toca mucho más, de hecho el año pasado, en la legislatura anterior, estábamos en coalición, incluso pues compartíamos viaje siempre que podíamos y bueno, con María es más cordial y con Óscar pues he compartido mucho más tiempo en el ayuntamiento, hemos tenido nuestros rifirrafes, pero es verdad que ahora hemos vuelto a retomar una relación más cercana. ¿Con Javier García ahora subes y bajas o no? No, ahora ya sus obligaciones como presidente del Partido Popular hace que nuestros horarios prácticamente no coincidan. ¿Qué relaciones hay entre UPN y PP? Porque eso, compartíais antes siglas bajo Navarra Suma. Las relaciones a nivel personal, pues son buenas, son cordiales y a nivel político, pues hay cosas con las que coincidimos y hay otros aspectos en los que tenemos nuestras diferencias y cada uno, pues sigue sus criterios y su forma de hacer las cosas, pero la relación en general está muy bien como con todo. O sea, a veces es verdad que se transmite que hay más crispación o más pelea, pero la realidad es que arrimamos el hombro todos para trabajar, intentar hacer lo mejor para Navarra. Luego se acierta o no se acierta, algunos aciertan menos. Cuando hacíamos una pregunta aquí, sobre todo la temporada pasada, preguntábamos a ver con quién se irían a tomar una caña o un café que fuese de la bancada antagónica y muchos nos decían Raquel Garballo. ¿Qué es lo que tienes que todo el mundo quiere tomar un café contigo? Bueno, yo creo que soy una persona muy abierta, soy ribera también y el carácter ribero también se nota y desde luego tengo que decir que he estado revisando algunas de las entrevistas que habíais hecho y bueno, me he apuntado a la lista de los que me deben un café o lo tendría que pagar yo, pero para mí eso supone a nivel personal pues un orgullo. Lo digo de verdad porque como he dicho antes, la política pasa pero las personas no, para mí eso es muy importante. ¿Tú crees que te conocen de verdad para decir eso? Sabía que me ibas a decir algo así. Pues yo creo que sí. Y al final, pues el tener una relación, no digo de amistad, porque al final aquí estás trabajando y demás, pero con alguien, pues con el que puedas hablar de otra cosa distinta que no sea la política, está también muy bien. Yo me tomaría café con casi todo el mundo también, con todo el mundo. ¿Los debates te los llevas a casa? ¿Con los amigos hablas de política, no? ¿Intentas desconectar? Sí, alguna vez sí. Aparte hablo mucho, entonces al final me toca así. Y luego es verdad que cuando hay problemas, porque a todo el mundo nos toca, pues con la educación, con la libertad, por ejemplo, de elección de centro, a mí ahora me toca mucho con el hijo, pues porque van a cambiar ahora, pasan de primaria, pues todo ese tipo de cosas que a la gente le preocupa, pues salen en los cafés o en las cenas de la cuadrilla y demás, y sí, suelo hablar de política, pero desde luego soy muy respetuosa, en mi círculo hay personas que votan a diferentes grupos políticos, y desde el respeto total, pues intentamos hablar y ayudar, y muchas veces, porque me ha tocado en el ayuntamiento, pues a lo mejor hablamos sin conocer las cosas y creo que está muy bien que alguien te las explique desde un punto de vista, intento siempre objetivo. ¿Te irías a tomar un café con María Chivite? Sí, claro, ¿por qué no? ¿Y qué le dirías? Bueno, pues le diría que hay muchas cosas que se está equivocando y sobre todo que creo que no lo está haciendo bien dejando de lado al partido mayoritario de Navarra, porque creo que a la larga va a ser un error. Va a ser un error porque sus compañeros de viaje, de hecho, es verdad que nadie es profeta en su tierra, pero María, por ejemplo, en Cintruénigo, pues tendría otro tipo de predicamentos y a lo mejor los socios, entiendo, hubieran sido otros, pero creo que es un error dejarnos totalmente de lado.
¿Notas mucha diferencia entre el UPN de la Ribera y el de Pamplona, por ejemplo, que siempre se habla que hay diferencias? Hombre, yo ya escuchaba la entrevista de un compañero de Marcilla, Mario Fabó, y él hablaba, bueno, que es verdad, nuestro contrincante político en la Ribera, el más directo, pues es el Partido Socialista, y bueno, ya de Tafalla para arriba podemos decir que entra también en acción EH Bildu. Pues somos iguales, pero sí que es cierto que bueno, pues las relaciones con el Partido Socialista pues son distintas en función, ahora ya no, ahora hay cosas que están muy rotas, ya creo que se puede recuperar, todo se puede recuperar, pero María yo creo que tiene que hacer un esfuerzo especial. UPN es UPN con sus particularidades en todos los sitios, en toda Navarra, pero los valores son los mismos en cualquier parte de Navarra. Ha sido vicepresidenta de la Federación Navarra de Municipios y Concejos. Ahora mismo, ese ente alternativo que iba a montar UPN, ¿en qué fase está? Yo creo que de momento está parado, pero se sigue hablando del ente en cuestión. Y bueno, tendrán que valorar y decidir los alcaldes. Yo siempre he dicho que la autonomía municipal hay que respetarla, no solo desde el gobierno, sino también desde los partidos políticos, y es fundamental que le dejemos su espacio, pero creo que bueno, intentar encorsetar tanto la federación y dejar de lado a una parte muy importante de Navarra, creo que es peligroso a la larga, y sinceramente creo que se están mirando los beneficios igual a corto plazo, pero no se está mirando qué es lo que va a pasar a largo, y sobre todo beneficios políticos, quiero decir, y no se está pensando en Navarra y en los pueblos de Navarra. Ha sido alcaldesa de Cintruénigo. ¿Hay mucha diferencia entre el ámbito parlamentario y municipal? Sí, yo siempre he dicho que mi mayor pasión es la política municipal y que estoy súper agradecida a mi partido porque me ha dado la oportunidad de poder ser la alcaldesa de Cintruénigo. Ahí es nada, ¿no? Y encima la primera mujer alcaldesa. Para mí el ayuntamiento es totalmente distinto porque es muy cercano, para bien y para mal. Contra más pequeño es el pueblo, pues es peor, porque a veces ciertas cuestiones se llevan también a lo personal y a lo familiar. ¿Qué más quisiéramos? Decir a todo que sí o hacer todo lo que se nos pide, pero es muy complicado y hay unas normas. Pero luego la satisfacción de decir, bueno, pues paso por aquí, por ejemplo, yo todos los días cuando subimos a Pamplona, paso por la rotonda de la variante. En principio había proyectado un puente que costaba muchísimo dinero y se dejaba parado en un cajón porque no había presupuesto suficiente, y sobre todo en los años que me tocó a mí, que era la crisis, estábamos en plena crisis. Bueno, se tuvo en cuenta la posibilidad de hacer la rotonda con todo lo que, las pegas que nos pusieron desde el departamento, y oye, al final la rotonda, ¿no? Y dices, bueno, pues es como que se palpa más el trabajo que haces. ¿Se vive más tranquila de parlamentaria o no? Es diferente. A ver, yo tengo muy claro que para mí la política, o sea, el ayuntamiento era lo primero, no solo para mí, sino mi familia. Tengo que agradecer a mis padres y a mi marido el hecho de que en mi casa siempre lo primero era el ayuntamiento, y entonces es diferente, porque eran 24 horas non-stop, porque podía pasar cualquier cosa, y yo además creo que he sido muy accesible. Mi teléfono lo tenía todo el mundo y atendía a cualquier hora, incluso en mi casa, lo que hiciese falta, pues por intentar hacerlo lo mejor posible. Entonces sí que es distinto, no sé si más tranquila o no, pero es verdad que en cuestión de horas, pues desde luego estaba 24 horas sin parar. ¿Y crees que lo que se debate aquí llega a la ciudadanía, o se vive en una burbuja paralela entre la política y la sociedad más a pie, vamos a llamarlo? Bueno, yo creo que también llega, Por ejemplo, ayer nos tocó hablar de la renta garantizada y a la gente le llega, porque a mí me han llegado mensajes, pero no tanto como nos gustaría que llegasen. De hecho, yo creo que debería de llegar más, porque hay cosas que la gente se cuestiona, que a lo mejor se han tratado en el Parlamento y que no han tenido conocimiento. No lo sé, quizás es que no comunicamos bien. ¿Se hace política de televisión aquí, en el Parlamento, en el hemiciclo, sobre todo en los plenos, o no? Yo creo que sí, creo que sí. Es verdad que el fondo no, porque cada uno tenemos nuestras ideas y lo defendemos, pero en algunos momentos sí, no podemos decir que no. Una bondad de Navarra, ¿cuál me dirías que puede ser? Una virtud y también algún defecto. La virtud, sus gentes. Para mí, la gente, los navarros, vamos a cualquier otra comunidad, yo incluso lo veo cuando vamos a jugar al fútbol con los peques a otras comunidades, para mí la gente. Y luego, bueno, pues un defecto, te podría decir
el gobierno que tenemos ahora. María Chivite, por ejemplo, dice que UPN está instaurado en la desidia, en la desazón, que hace una lectura de Navarra muy gris. No, y ella sabe perfectamente que siendo objetivos, lo he dicho antes, ¿no? Antes ocupábamos los primeros puestos en muchísimos indicadores que ahora pues hemos pasado a estar en la cola y creo que eso es muy objetivo. Luego es verdad que hay cosas que se hacen bien porque no podemos decir que todo se haga mal y se lo reconocemos, pero claro, escuchando la entrevista de Javier Esparza, es verdad, hemos apoyado el 70% de las iniciativas, 70 o 80, no recuerdo ahora, de las iniciativas que ha propuesto el gobierno, por lo tanto no estaremos tan en la desidia ni en el que todo está mal, hay cosas que se hacen bien, pero hay muchas cosas que tienen que cambiar. ¿Y de quién crees que es responsable que a la ciudadanía les llegue esa polarización o realmente existe? Yo creo que un poco de todos. Nuestra, yo siempre suelo entonar el mea culpa, yo creo que hay que hacer autocrítica y hay que hacer autocrítica en casa, pero también hay que hacerla públicamente, no pasa absolutamente nada. Creo que además la gente lo agradece, a veces también un poco de los medios de comunicación, eso es lo que creo, y luego las redes. ¿Usas mucho las redes sociales? Bueno, tampoco mucho. ¿Te gustaría usarlas más, no? ¿Qué tipo de contenido subes? Bueno, suelo subir contenidos personales, también políticos. Twitter lo suelo utilizar pues para informarme, a veces digo para desinformarme, y luego suelo ser más de Instagram y Facebook, más de Instagram. ¿Qué te llegan más, halagos o insultos? De todo un poco, pero halagos. Y luego sí que es verdad que quien me conoce sabe que me encanta la crítica constructiva, creo que es fundamental para crecer no solo como profesional, en este caso como político, sino también como persona. ¿Qué ha cambiado la Raquel Garballo de ahora respecto a todos los años tu trayectoria política, desde que empezaste de concejal en Cintruénigo? Creo que soy más transigente, empatizo mucho más, me pongo mucho más en el lugar del otro. He aprendido también a no llevarme las cosas al nivel personal, creo que a lo personal creo que hay que ser capaz de distinguir. Esto al fin y al cabo es un trabajo, sí que es verdad que a veces pues tenemos familia, y quizás más en el ayuntamiento pues he sufrido el hecho de que ciertas cosas se digan y se trasladen, pues tengo un hijo pequeño, mis padres y demás, pero generalmente pues eso, ser más transigente y ponerme más en el lugar del otro y hablar y valorar lo que dicen los demás también, porque a mí me tocó no tener mayoría absoluta, estar en mayoría simple y aprendí muchísimo del resto de mis compañeros a la hora de hacer cosas por Cintruénigo, por Navarra y por la gente, que al final yo creo que es eso. La vocación de servicio público también es eso, ¿no? El empatizar y el ponerte en el lugar del otro, y eso creo que lo he aprendido y creo que tengo que seguir aprendiendo muchas cosas más, pero la Raquel de antes es mucho más empática que la Raquel de ahora. Ahora vamos con las preguntas que me gustan, no las hacía, pero bueno, hoy por ser de Cintruénigo las hacemos. Nada, como ha ganado Osasuna esta semana el Athletic, ya ha pasado a cuartos de final de la Copa del Rey, te quiero preguntar qué parlamentario o parlamentaria es el que mejor disparo tiene aquí en el Parlamento. Bueno, a mí me gusta Javier Lecumberri. ¿Y el que mejor defensa tiene? ¿Qué le pondrías de portero? ¿Que sabe parar los golpes? No sé, ahora no está María porque de Groa, pero podría haber dicho María en su día. ¿Y el mejor árbitro y también a quién meterías al banquillo? ¿A quién le sentarías? ¿A quién sentaría? Te dejo sentar en el banquillo a alguien de tu grupo. No, voy a sentar en el banquillo a Ramón Alzorriz. ¿Y de árbitro a quién pondrías? ¿Alguien que creas que es el más neutral o muy objetivo aquí en la Cámara Foral? Juan Luis Sánchez de Muniain. Ya para terminar, justo este próximo lunes va a ser el Blue Monday, el día más triste del año. No sé si tú emocionalmente estás notando ya algo, un epílogo de ese día más triste, cómo están ahora mismo las sensaciones en este inicio de 2025. No, para mí no. Bueno, los lunes siempre suelen ser un poco más tristes. Lo estoy notando porque estoy fastidiada a nivel de salud, pero no, para nada. ¿Y qué retos te pones para este 2025? ¿Algún propósito? Bueno, adelgazar. Y fuera de bromas, no, en lo político trabajar e intentar que nuestras iniciativas y nuestras ideas pues vayan, las mías en concreto, pero bueno, sobre todo las de mi grupo, se tengan en cuenta y sean para mejorar la sociedad navarra, la vida de los vecinos y las vecinas de Navarra, que para eso nos han elegido. ¿Y cuánto crees que es importante la imagen para un político o una política?
Para mí es muy importante, además yo creo que también tenemos que predicar con el ejemplo, ¿no? A nivel imagen físico o de ética. A nivel, cuando digo predicar con el ejemplo es a nivel de ética, y luego, bueno, físicamente yo creo que la imagen es muy importante también, hay que saber estar en el sitio donde toca, ¿no? ¿Ser guapo o guapa crees que gana votos? No lo sé, pero yo creo que algo ayuda, sí. Pues luego, claro, la belleza es muy subjetiva, ¿no? Lo que a mí me puede parecer guapísimo, o quien a mí me puede parecer guapísimo o guapísima, a otro no le puede parecer. Vale, para la siguiente entrevista ya te preguntaré quién es el más guapo y más guapa de este Parlamento. Un placer, Raquel. Gracias, muchas gracias. Primer pleno parlamentario tras las Navidades con la situación de la renta garantizada como protagonista tras el informe de la Cámara de Comptos que advierte deficiencias en su control. La consejera Maeztu anunciaba una reforma para hacerla más eficiente. El Gobierno de Navarra hace un llamamiento al acuerdo para reformar la renta garantizada. Que seamos capaces de pensar en el bien común. Y sostiene que no se puede hacer una lectura catastrofista de su funcionamiento. Porque hay mucho que se hace y muchas cosas que funcionan bien. Es evidente que hemos avanzado mucho, pero también que aspiramos a avanzar más. Pero las explicaciones no han convencido a la oposición que cargaba contra la gestión de la ayuda. Lo puede adornar como quiera, si quiere le puede poner un lazo, pero la realidad es muy tozuda. No solo que no funciona, sino que su gestión ha sido nefasta. Los datos muestran que el Gobierno de Navarra es el que peor ha gestionado la pobreza. Coinciden UPN y PP en calificar de fallida la gestión realizada hasta la fecha. También Vox. Esto es un auténtico fracaso en mayúscula. EH Bildu considera que hay margen de mejora, pero matiza. No vamos a apoyar ningún cambio de modelo que suponga debilitar la capacidad protectora de la renta garantizada. Y en su pronunciamiento hoy en el atril, los socios del Ejecutivo piden que se aumente la capacidad de protección. Y hacer más efectivo el acceso a los derechos que esta ley reconoce. Fortalecer, consensuar y ampliar estas políticas de derechos sociales. La consejera Maeztu iniciará conversaciones con los grupos con el objetivo de presentar el proyecto de reforma de la renta garantizada a lo largo de este periodo de sesiones. Durante la sesión, el hemiciclo fue testigo de un fuerte cruce de acusaciones entre el Gobierno de Navarra y la oposición. El intenso debate giró en torno a la situación que vive nuestra comunidad tras el cierre de 2024. Los datos y las valoraciones de las bancadas antagónicas salieron a relucir. En el hemiciclo se mostraron dos fotografías muy diferentes de la actual situación económica de Navarra. Chivite remarcaba la actuación de su gobierno. Nadie puede negar, porque los datos y las cifras así lo avalan, que Navarra presenta una gran fortaleza económica, que implica haber crecido en peso industrial y en empleo. De una imagen a todo color se pasaba a otra bien distinta. Javier Esparza relataba a su juicio la escala de grises que envuelven a la comunidad foral. Pues además de que no tienen ningún pudor para mentir, no tienen vergüenza tampoco, señora presidenta. Usted sabe también como yo que los datos de empleo no son buenos, no son los que debieran ser. Y el resumen de su gestión, señora Chivite, básicamente es que las empresas se van y no vienen. El portavoz parlamentario del Grupo Regionalista proseguía con las críticas poniendo el foco en los acuerdos del Ejecutivo foral con la coalición Abertzale. Y usted sabía de sobra, señora Chivite, que pactar con Bildu no era inocuo. La presidenta del Gobierno de Navarra se defendía y aseguraba que los problemas en el tejido productivo y empresarial no es algo nuevo de esta legislatura. Porque hay quienes pretenden achacar a este Gobierno pues todos los males del mundo mundial, una situación que parece que hayamos generado ahora. Chivite afirmaba que no va a eludir responsabilidades. Insiste en que buscará soluciones y propuestas para revertir una situación que, por ejemplo, tiene en vilo a la plantilla de BSH Esquiroz. Constituido la Comisión Específica para el Seguimiento y Control del Pacto Navarro contra la Pobreza y la Desigualdad que abarca el periodo 2021-2030. Un órgano que puede tener una función concreta o el cometido de relacionarse con instituciones o entidades públicas. Esos son los papeles que le atribuye el reglamento de la Cámara. Una de sus funciones, adelantaba el presidente, será facilitar la participación en la materia de las formaciones y también de organismos sociales. La presidencia ha recaído en Olga Chueca del PSN, mientras que Raquel Garballo de UPN ostentará la vicepresidencia y la secretaría será para Carlos Guzmán de Contigo Navarra Surekin Nafarroa.